Gracias al Señor por permitirnos hoy estar aquí reunidos nuevamente. La noche de ayer tuvimos un tiempo muy especial, muy bonito con los hermanos en la reunión de matrimonios. Y para mí, pues es de mucho gozo poder venir eh, aquí a Choluteca y compartir con todos ustedes. Ya le hice un relajo aquí a Carmen. No le van a decir que fui yo. Vamos a ir rápidamente al libro de Primera de Corintios. Vamos a continuar estudiando la carta a los Corintios. La semana pasada el pastor Ariel estuvo abordando del capítulo 15 lo que es la evidencia y la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo nosotros semanalmente, mensualmente, tenemos que recordar esa promesa, ese sacrificio, pero también esa resurrección tan importante, tan fundamental, tan necesaria para nosotros como cristianos. Y partiendo de ahí, hoy vamos a continuar estudiando del versículo 12, así que ruego que me acompañen en la lectura hasta el versículo 19. La palabra de nuestro Dios dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre amado, bendito Señor, gracias, porque en este tu día, Padre, nos permites congregarnos y estar aquí, a alabarte, a glorificarte, a estar en comunión con los hermanos, pero también venimos a recibir tu consejo y a través de la palabra queremos, Señor, recibir ese consejo, esa exhortación, esa enseñanza que nos ayude a caminar día con día. Esta enseñanza, Señor, que va a ponerse yo, Señor, fundamentos firmes en nuestra fe. Y como cantábamos hace un momento, Señor, porque tú vives, nosotros no tememos el mañana, y porque tú vives, nosotros tenemos convicción y seguridad de que nosotros también estaremos contigo por la eternidad. Este es el mensaje de esta mañana. Padre, ayúdanos a entender, a comprender, a discernir y a tener esta convicción dentro de nuestro corazón, Padre bendito, acerca de esta promesa de resurrección que nos has dado tú a través de tu palabra. Bendito seas. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, que fue quien selló este pacto y quien fue el que compró nuestra libertad del pecado, que fue quien resucitó y por él nosotros vamos a resucitar también, te pedimos y te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Amén. Amén. Hermanos, la importancia del mensaje de esta mañana es inmensa para el fundamento de la fe cristiana. Les decía, la semana pasada comenzaron a estudiar el capítulo 15 del libro de la carta a los Corintios, primera a los Corintios.
estableciendo el hecho de que Jesús efectivamente primero había entregado su vida en la cruz. Habían falsas doctrinas, falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia, no solo en la de Corinto, sino en todas las iglesias del mundo antiguo, enseñando de que Jesús no había muerto. Jesús murió en la cruz, entregó su vida. Los evangelios son testigos de eso y se predica de eso, se enseñaba de eso. Y es lo que nos dice el versículo 11, el versículo previo con el que terminaron la semana pasada. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Haciendo referencia, Pablo, de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él había sido sepultado en una tumba, pero al tercer día, y como estaba profetizado, él se había levantado nuevamente de entre los muertos, que él le había visto. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas nos narra que la primer testigo de la resurrección fue una mujer, fue María Magdalena, luego Pedro, y así lo estuvieron aprendiendo la semana pasada, así lo narra. Tal vez Pablo aquí no nos menciona a María Magdalena, pero dice se apareció a Pedro y a los demás apóstoles, luego a más de 500 personas, y por último dice, por último, se me apareció a mí como a un abortivo. Yo, el último, que le vio con vida. Y por eso puedo defender mi apostolado. Y a lo largo de la epístola de los Corintios, acordémonos, él comenzó, después de su saludo, a hacer unas correcciones, el apóstol Pablo. Empezó a corregir algunos pecados, algunos errores, después unos aspectos de orden dentro de cómo se debía celebrar el culto dentro de la iglesia, pero ahora lo que está haciendo es defendiendo una doctrina fundamental para nosotros como cristianos. Y es por eso que yo ruego que prestemos mucha atención a lo que vamos a estar enseñando hoy. Nos decía que además de él, los otros apóstoles y discípulos fueron testigos presenciales de verlo resucitado. Son testigos de primera mano. Y es lo que les estaban transmitiendo a toda la iglesia. El Señor había muerto, pero había resucitado y había ascendido al cielo. En el versículo 12 vemos dos aspectos. El primero es que vemos claramente que la iglesia de Corinto predica a Cristo. Está predicando a Cristo, ciertamente, y lo están haciendo bien. Y si vamos a predicar a Cristo, consecuentemente tenemos que enseñar lo que Él enseñaba. Y vamos a ver a lo largo de esta enseñanza cómo Jesús mismo habla acerca de la resurrección, no solo de la suya, de que Él se iba a levantar al tercer día, sino que por el hecho de haber vencido la muerte, de haber pagado el precio del pecado, también nos iba a levantar a nosotros. Pero había un problema. Los corintios no tenían problemas con admitir la enseñanza de la resurrección del Señor Jesucristo. Con lo que ellos tenían problemas eran con el hecho de que ellos también iban a resucitar. Y eso es un problema bastante grave dentro de la doctrina. Y lo peor es que lo estaban enseñando o lo estaban difundiendo dentro de la congregación. ¿Y por qué era esto? Bueno, este es el punto 2. Este problema que radicaba en esto de aceptar la resurrección de Cristo, pero les costaba trabajo o no admitían, no aceptaban que los cristianos también íbamos a resucitar, podría deberse a dos tipos de influencia dentro de la congregación. Es decir, ellos recién se habían convertido o estaban caminando con el Señor, pero ellos venían de un entorno, posiblemente de dos, mejor dicho. El primero, acordémonos que Corinto es una ciudad griega.
Es una ciudad griega con todo la idiosincrasia y el conocimiento y las influencias de lo que los griegos enseñaban en ese entonces. Y los griegos tenían un problema con la resurrección. Para ellos era algo indigno. Para ellos era algo no glorioso, como lo enseña la palabra de Dios. Para ellos era algo como impuro y no lo podían admitir. Dice, podemos ir al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32. Los que tomen nota, pueden tomar nota para las preguntas de Grupo Casa, para el examen del Grupo Casa. No les hacen examen así. Si no, vamos a hablar con Ariel para que les ponga examen. Sí les dijeron que va a haber examen después, ¿verdad? Cuando terminemos la carta de los Corintios. Que se aplace, tiene que llevar reforzamiento. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32. Este es Pablo. No está en Corinto, está en Atenas, pero es una ciudad griega también. Y piensan igual. Y viven en el mismo entorno y tienen las mismas creencias. Aquí se levanta Pablo en el Areópago y empieza a enseñar, a predicar de Cristo, del Señor, del Creador, y empieza desde el momento de la creación a compartir el evangelio a los griegos, habitantes de Atenas, y todo iba bien hasta que él llega a la figura del Señor Jesucristo y les dice que él murió, pero que también resucitó de los muertos. Y ahí es donde ellos dijeron, no, hasta aquí llegamos con este mensaje. La mayoría, algunos creyeron y quedó una iglesia ahí en Atenas. Dice la primera, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como quien dice, mejor dejémoslo para después esto. Entonces vemos la dificultad para un griego acerca de la resurrección. Y los corintios, la iglesia de Corinto, imagínense, estaba teniendo problemas con este asunto de la resurrección. La otra influencia negativa que niega la resurrección de los muertos y que posiblemente estaba influenciando y haciendo mella en la iglesia de Corinto, posiblemente algunos cristianos tenían influencia de los saduceos, de esta secta judía. Acordémonos, estaban los fariseos y los saduceos. Y los saduceos eran una secta bien fortalecida. Recordemos que los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, pertenecían a esta secta porque es la que promovía el imperio romano, es la que les convenía. Eran como más liberales, pero negaban la resurrección. Y es interesante ver cómo había judíos supuestamente piadosos que negaban la resurrección cuando todo el Antiguo Testamento, la ley me habla de la resurrección de los muertos. O sea, no era un tema nuevo de la iglesia. No era un tema que había surgido con Jesucristo, sino que desde siempre el Señor ya había establecido que un día iba a resucitar a los suyos de entre los muertos. Y lo vamos a ver también más adelante. Busquemos en el libro de Lucas, capítulo 20, 27. Capítulo 20, versículo 27. Hasta el 40. Los que quieren tomar nota, lo pueden tomar nota. No lo vamos a leer todo, obviamente por cuestión de tiempo. Solo voy a leer parte de los últimos versículos. Lucas 20. Y este es el Señor Jesús. Se le habían acercado precisamente miembros de esta secta de los saduceos y le habían querido tender una trampa con una pregunta capciosa acerca de un caso bien particular
que tenía que ver con la ley judía y ellos querían confundir a Jesús, imagínense. Pero cuando Jesús les responde, ellos quedaron absolutamente sin palabras. A partir del versículo 36, voy a leer, dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. El Señor Jesucristo, poniendo en clara las cosas a los saduceos. Aún Moisés lo enseñó. En el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo. Y cuando Él se presenta a Moisés en la zarza, cuando va a rescatar a su pueblo Israel de Egipto, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y uno no puede ser o pertenecer a algo que no existe. Y sabemos que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto cientos de años atrás. 4 siglos para ser exacto, el último. Y el Señor dice, yo soy Dios de ellos. Pero ¿cómo es que Dios va a ser Dios de un muerto? No, ellos viven. Viven porque un día van a resucitar. Y nosotros lo vamos a ver y vamos a ser testigos de eso. Y confiamos en eso, hermanos. Y el Señor nos está enseñando esto aquí, en esta palabra. Pero no solo el Señor Jesucristo tuvo problemas con los saduceos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 23. Ahora es Pablo. Pablo también tuvo que enfrentarse con ellos. Hechos 23, versículos de 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y luego de ahí se quedaron peleando los fariseos con los saduceos. Eso es lo que nos narra. Así que vemos cómo posiblemente dentro de la iglesia de Corinto también, además de la influencia de los griegos que consideraban indigna la resurrección, habían cristianos con alguna ascendencia o influencia judía, específicamente de los saduceos, que negaban la resurrección de los muertos. Y lo estaban enseñando o lo estaban promoviendo dentro de la congregación. Sí, es posible que Jesús haya resucitado, pero de ahí a que nosotros vayamos a resucitar, no lo creo tanto. Pero Pablo va a entrar aquí y decirles, no, esto no es así. ¿Cómo vamos a enseñar acerca de Cristo y de sus enseñanzas si vamos a negar la resurrección? Y nos dice el versículo 13 del capítulo 15 de Primera de Corintios, para continuar con el pasaje. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Ante la falsa enseñanza y ante este error, Pablo les va a establecer un argumento, y este es el argumento. Si ustedes enseñan que Cristo sí resucitó, por consiguiente nosotros vamos a poder resucitar también. Pero si ustedes dicen que nosotros no podemos resucitar, quiere decir que tampoco Cristo resucitó. La enseñanza de que Cristo sí había resucitado de los muertos y que nosotros no lo íbamos a hacer es totalmente contraria y opuesta. No son reconciliables. No hay concordancia de la una con la otra. Y este es el argumento que les está dando Pablo en este momento. Resulta absurdo creer que Cristo sí podía haberlo hecho y que nosotros no. Especialmente si Jesús mismo era quien había enseñado esto en sus palabras, en su evangelio, y los apóstoles lo estaban enseñando también. Y es algo que está en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Ya vimos un ejemplo, el de Moisés en la zarza ardiente, cuando el Señor mismo, cuando se revela a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dice, yo no puedo ser Dios de muerto, yo soy Dios de vivo. Job 19, 25 y 27 nos habla acerca de esto. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al Señor, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Job? En un momento de angustia y de aflicción, donde la enfermedad había avanzado y lo estaba consumiendo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha esta mi piel, es decir, cuando yo muera, el Señor me va a levantar y yo le voy a ver con mis ojos. El Espíritu Santo inspirando al autor del libro de Job para escribir estas preciosas palabras. Recordemos que el libro de Job posiblemente es el primer libro escrito de la Biblia, el más antiguo. Y desde entonces el Señor ya está hablando acerca de la resurrección. Salmos 17:15, dice el salmista aquí, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un salmo muy corto, pero nos está hablando de lo que nosotros vamos a ser testigos, de lo que nosotros vamos a experimentar cuando el Señor regrese por segunda vez. Nos dice, recordemos, estos son pasajes del Antiguo Testamento. En cuanto a mí, ellos no conocían a Cristo, no tenían el Evangelio completo. La revelación del Evangelio es progresiva en el tiempo, de la enseñanza bíblica. Pero ellos tenían la esperanza de que el Señor les iba a resucitar de entre los muertos para vida eterna. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Ya justificado en ese momento. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y hablamos de la muerte, vamos a encontrar que cuando alguien moría, dice, y durmió con sus padres, y durmieron con sus antepasados, refiriéndose a que estaban muertos. Nuestra concepción de muerte es el cese de la vida, el cese absoluta de la vida. Eso es lo que nosotros creemos. Pero la Biblia nos habla de dormir. Y el dormir es un estado. Es un estado. Y que nos va a llevar a un siguiente estado, al de la vida eterna. Y nos preocupamos, sí, mucho por lo que nosotros vivimos hoy aquí,
en esta vida, en este tiempo. Unos viven muchos años, otros menos, pero esto solo es la preparación de lo que nos va a llevar a la vida eterna. Y yo, bueno, cuando comparto el evangelio o enseño o tengo conversaciones de estos temas con algunas personas, les pido que pongamos en perspectiva, y yo mismo tengo que hacerlo constantemente. Uno tiene una expectativa de vida y creo que todos esperamos a llegar a ancianos en algún momento, ver nuestra segunda, tercera generación, si el Señor lo permite en su misericordia, ¿verdad? Que son comparados 70 años, 80 años con la eternidad. Que son comparados 40, 50 años, 90 años con la eternidad. Realmente es muy poco. Claro, nosotros estamos aquí y no conocemos el otro lado, pero la palabra nos habla de que va a haber una eternidad. Y de lo que nosotros hagamos aquí va a depender mucho cómo nosotros vamos a estar en la eternidad. Y de eso nos habla el siguiente versículo que vamos a leer a continuación. Daniel, siempre del Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12:2. Este es Dios hablándole a Daniel y diciéndole, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quiénes duermen en el polvo de la tierra? La gente, las personas que han muerto, obviamente. Serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, todos vamos a resucitar. Hayamos creído o no hayamos creído, hayamos caminado con el Señor o no lo hayamos aceptado en nuestra vida, vamos a resucitar un día. Y nos vamos a presentar delante de Él. Unos para vida eterna, otros para confusión. Hebreos 9:27 nos dice, así como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, recuerdan, el juicio. Viene un juicio. Un juicio en el que el Señor es nuestro defensor, lo que hemos creído y lo que le hemos entregado nuestra vida a Él. Continuamos con el pasaje, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De aquí en adelante Pablo va después de haber establecido su argumento, si nosotros no resucitamos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, se desencadena una serie de eventos o se desencadena una serie de circunstancias y de situaciones totalmente sombrías, totalmente negativas, totalmente devastadoras para el cristianismo. Y nos va a dar un panorama de lo que es el cristianismo sin Cristo, de lo que es la fe cristiana si en realidad Cristo no ha resucitado, para que se dieran cuenta ellos de lo peligroso y de lo absurdo, de lo falso que estaba resultando esta enseñanza que estaba introduciéndose dentro de la iglesia de Corinto. Si admitimos la idea de que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo, hermanos, se desmorona totalmente. El cristianismo carecería totalmente de fundamento, de sentido común, porque si no hay resurrección o si Cristo no resucitó, realmente no es necesario ser cristiano.
Y yo les pregunto, ¿qué es lo que a ustedes los acerca a la iglesia? Si ustedes vienen hoy a la iglesia para ser moralmente buenos, para ver si me compongo de esta actitud o de este comportamiento negativo que tengo, realmente la iglesia, el cristianismo, no es para usted. Si usted se acerca a la iglesia para buscar consuelo por algún sufrimiento o algo que le ha pasado, dése cuenta que el cristianismo va mucho más allá de ese tipo de pensamientos o de esas situaciones. El evangelio no solo se trata de ser moralmente buenos. El cristianismo no solo se trata de tener limpia la conciencia. El cristianismo no solo se trata de encontrar compañerismo o comunión con otras personas con las que compartir. Tiene eso, pero es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. El cristianismo se trata de saber y entender que hay un Dios, un único Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en el cosmos, que creó al hombre, que lo creó santo, sin pecado. Pero por las artimañas de Satanás y por pecado del hombre, cayó de la gloria de Dios y no fue más santo. Y tuvo que sufrir la consecuencia del pecado y morir. Adán murió. Pero el Señor, ese Dios creador del cosmos, lleno de misericordia y de bondad y de amor, proveyó salvación para la especie humana a través de su Hijo Jesucristo. El pecado tenía que ser pagado, tenía que ser expiado, y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino al mundo, vivió como hombre, entregó su vida en la cruz, pero resucitó al tercer día, y con esto pagó el precio del pecado. Pagó el rescate por nuestras culpas y nos reconcilió con ese Dios todopoderoso. Y ahora le pertenecemos a Él. Escuchemos bien, le pertenecemos a Dios. Y Él nos reclama nuestra vida para que estemos con Él en la eternidad. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Estar una vida eterna delante de la presencia de Dios, alabándole y glorificándole. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso y mucho más. Y mucho más. Pero si Cristo no resucitó, comienza Pablo a darnos este panorama totalmente triste y sombrío acerca de lo que sería el cristianismo sin la resurrección de Cristo. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y es constante Pablo en hacerles el reclamo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si en realidad Cristo no resucitó, o nosotros no vamos a resucitar de los muertos, nosotros somos unos mentirosos. Es lo que les está diciendo Pablo en el versículo 15. Un mundo sin Cristo, una iglesia sin Cristo, sin el Evangelio, es falso. ¿Qué sería de nosotros? Cuando estaba leyendo el pasaje y preparando la enseñanza, y dice, ¿qué sería de nosotros si realmente esto fuera falso? Y uno trata de imaginar un escenario como este. Unos mentirosos completos, unos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando acerca de la resurrección. Hechos 4, versículos 1 y 2.
Cuando Pedro y los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio en Jerusalén y los líderes judíos los agarraban y los perseguían para que no lo hicieran. Es lo que nos narran estos primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Qué pasaba? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Miren, ahí estaban todos, fariseos y saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es lo que se estaba predicando, es lo que se estaba enseñando y lo que se tiene que predicar y lo que se tiene que enseñar ahora también. 2000 años después, sigue, 2000 años después. Y el tiempo que el Señor nos mantenga aquí en la tierra hasta su segunda venida es lo que vamos a tener que estar predicando. Y cuando la iglesia deje de predicar acerca de la resurrección, acerca del infierno, acerca de Cristo, ya no es iglesia. Así que, hermanos, cuidemos nuestra doctrina, cuidemos nuestra enseñanza, guardemos la palabra completa, no hagamos concesiones absolutamente con nadie. Si Cristo no resucitó, actualmente nosotros estaríamos predicándolo tal vez por error, por haber creído una mentira. Haber creído una mentira. Imagínense aquí predicando acerca de algo de lo que no es. Reuniéndonos semanalmente, estando en comunión con los hermanos y guardando una esperanza en una resurrección que nunca va a venir. No sé si les suena familiar, pero es lo que piensan. Es lo que piensan afuera de nosotros. Pero nosotros que estamos aquí sabemos que el Señor sí resucitó. Y que nosotros también vamos a estar en la gloria y que Él va a venir por nosotros. Pablo y los demás apóstoles, Pedro, Juan, Felipe, Mateo, habrían mentido al afirmar que vieron a Jesús resucitado y que le vieron ascender al cielo. Serían unos mentirosos. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que hubieran muerto por esa mentira. Morir por defender una mentira. ¿Alguien va a estar dispuesto a morir por defender una mentira? Yo creo que no, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a morir por defender la verdad de la que habían sido testigos. Versículo 16. Y Pablo es reiterativo en esto. Miren lo que dice el versículo 16, lo mismo que dice el versículo 13. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y Pablo, ¿por qué me repite esto? Pablo está muy preocupado por dejar establecido, dejar en claro y dejar presente en las mentes y en los corazones de la iglesia de Corinto a través de esta carta, que esta es una doctrina con la que nosotros no podemos hacer concesiones. Miren, hermanos, hay aspectos no doctrinales con los que una denominación pudiese estar en desacuerdo con otra, posiblemente, y no pase nada. Que yo me reúno en domingo y yo me reúno en sábado. Bueno, habrán sus argumentos en contra y a favor. Que yo tomo la Santa Cena semanalmente y nosotros una vez al mes. Hay congregaciones que lo hacen una vez al año. Habrán sus argumentos en contra y a favor. No, que para bautizarse hay que ir a un río. No, ¿cómo nos vamos a bautizar en una pila, en una piscina? Uy, ni quiera Dios. Habrán sus argumentos en pro y en contra de eso. Y así un montón de cositas. Y tenemos que ser bien sabios en eso. Pero en cuanto a la doctrina fundamental, al credo apostólico que nosotros tenemos a través de la palabra, nosotros no podemos hacer ninguna concesión.
Y esto que estamos estudiando esta mañana es una de esas doctrinas fundamentales. Dios es creador de todo. Creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre pecó, cayó de la gracia de Dios. Pero el Señor en su amor y su misericordia envió a su Hijo a nacer de una virgen. Se encarnó, estuvo en la tierra, vivió y sintió como hombre. Entregó su vida en una cruz y murió, pero resucitó al tercer día. Ascendió al cielo. Nos envió a su Espíritu Santo y nos ha dado un mandato que nosotros tenemos que respetar y llevar constantemente, que es el de compartir el Evangelio hasta que Él venga, porque también nos va a resucitar. Él así lo ha enseñado y lo ha manifestado y nos los ha delegado a nosotros para que nosotros también lo prediquemos y lo enseñemos. Con esa enseñanza nosotros no podemos hacer concesiones en lo absoluto. O se predica eso tal como está en la palabra, porque si se predica eso, es condenación para nosotros. Por eso él en el versículo 16 es reiterativo. Si nosotros no resucitamos, Cristo tampoco resucitó. Y continúa con este panorama negativo acerca de un cristianismo sin resurrección. Versículo 17, ¿qué nos dice? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es terrible, hermanos. Sería totalmente terrible, catastrófico. No habría consolación para nosotros si realmente Cristo no resucitó. Nos dice que nuestra fe es vana. ¿Qué es vano? Algo vacío. Nuestras creencias, el propósito de estar aquí reunidos es algo vacío, innecesario. El cristianismo sería sin argumentos genuinos para ser seguido o enseñado, especialmente si son enseñanzas que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio. Ahora pasemos a los evangelios. Ya leímos el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en los evangelios? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo hablando y diciéndonos que todo aquel que ha sido escogido por el Padre viene al Señor y Él lo va a resucitar. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Quién? Jesucristo. Enseñando acerca que Él se va a encargar de la resurrección de todos y cada uno de nosotros. Él personalmente. Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta creo que nos está haciendo el Señor a todos nosotros. ¿Crees esto? Él es la resurrección y la vida. Y aunque muramos, viviremos. ¿Por qué? Porque Él nos va a resucitar. Este es algo fundamental en nuestra fe. Un pilar enorme en el cristianismo. Y está puesto no solo por los apóstoles, está puesto por nuestro Señor Jesucristo. Está puesto por el Espíritu Santo que desde el Antiguo Testamento nos está enseñando y nos está mencionando que va a haber una resurrección de entre los muertos. Y nosotros tenemos que creer en eso. Y Pablo lo que está haciendo en la iglesia de Corinto es diciéndole, miren, si ustedes realmente no creen esto,
Este sería el panorama, este sería el escenario. Vuestra fe es vana. Y lo peor, dice, aún estaríamos condenados. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestros pecados no han sido pagados. Aún estamos en nuestros delitos y pecados, y si estamos en delitos y pecados, estamos condenados. No hemos sido perdonados. No tendríamos esperanza alguna en nuestro Señor. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué fue necesario que el Señor muriera? ¿Por qué fue necesario que Él entregara su vida? Porque era necesario que el justo pagara el precio, el justo por los injustos. Pero ahora se nos está diciendo que no, que el Señor no ha resucitado, y si el Señor no ha resucitado, nosotros no hemos sido justificados. Ese es el panorama que les está estableciendo Pablo a los corintios, corrigiendo esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ok, dice Pablo, nosotros todavía estamos condenados porque nuestros pecados no han sido justificados, los nuestros. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, tal vez regresar a la ley y comenzar otra vez los sacrificios y esperar al Mesías a que regrese, porque entonces estamos donde comenzamos. Pero lo peor de todo es que, ¿qué pasa con aquellos que murieron, que perecieron dentro de la iglesia, creyendo el evangelio, con la esperanza de que el Señor Jesucristo les resucitará en el día postrero? Murieron esperando algo vano, algo vacío, algo falso. Y recordemos el tiempo en el que esto se está predicando, donde la iglesia está sufriendo persecución y donde la gente está ofrendando su vida al Señor por la persecución que le está haciendo no solo los judíos, sino los romanos. Atrapados, torturados, puestos como espectáculo en el circo romano, defendiendo una fe que no es verdadera. ¿Se imaginan lo terrible que sería esto? Haber muerto por una fe falsa. Todos los que murieron en la fe de Cristo Jesús murieron creyendo una mentira, y lo peor de todo es que pudieron haber muerto en defensa del evangelio por la persecución que se estaba viviendo en esa época. Esto es lo que pasaría si realmente no hay resurrección de entre los muertos. Y finalmente, versículo 19 del pasaje que estamos estudiando esta mañana. Después, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso seríamos si realmente tuviesen razón estos griegos, estos saduceos, que enseñan que no hay resurrección. Pero si Cristo nos dijo a través de sus palabras que quedaron registradas en los evangelios, que Él es la resurrección y la vida, y que nos va a resucitar de los muertos, nosotros podemos estar confiados. Porque como cantábamos hace un momento, hace unos minutos, porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, yo no tengo temor. Porque Jesús vive,
yo sé que yo también voy a vivir por la eternidad. Él lo ha prometido y Él es Dios y Él no puede negarse a sí mismo. Como nos dice Daniel, todos los que durmieron en el polvo un día van a levantarse del polvo para vida eterna o para condenación perpetua. Nosotros no hemos creído una mentira, hermanos, hemos creído una verdad. Y lo que Pablo les está estableciendo aquí a los corintios esto sería si realmente ustedes comienzan a creer esta ridiculez de que no hay resurrección de los muertos. Sepan, hermanos, que sí la hay. Y echan la corrección y glorificando al Señor Jesucristo, sabiendo que Él sí resucitó como lo estuvimos esto nosotros también. ¿Y cómo va a ser esa vida eterna? Bueno, lo vamos a seguir estudiando en los pasajes que siguen a continuación. Solo y para manera de conclusión voy a darles unos aspectos fundamentales en los que nosotros podemos descansar dentro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué es lo que confirma la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es lo que evidencia? Número 1, su divinidad. Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Queda confirmada la divinidad del Señor Jesucristo porque resucitó de entre los muertos. Es lo que nos dice el pasaje. ¿Qué más nos evidencia la resurrección de Cristo? Su soberanía. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cuando el Señor murió y resucitó al tercer día, tomó posesión de todo, absolutamente de todo lo que le pertenece hoy. ¿Qué más descansa sobre la resurrección del Señor Jesucristo? Nuestra justificación, nuestro perdón, el pago de nuestras culpas. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Él pagó el precio de nuestros pecados, muriendo y resucitando en la cruz. Otro aspecto, nuestra regeneración. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Hermanos, no sé si ustedes se han imaginado cómo va a ser la vida en la eternidad. Ese nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar. Ahí uno ya estamos un poquito desesperados por el nuevo cuerpo, ¿verdad? Porque ya el que tenemos nos falla, tiene desajustes. Pero todo va a ser en su tiempo y en su momento. Va a ser algo maravilloso, va a ser glorioso. El Señor nos va a regenerar. Quería compartir con ustedes, estábamos estudiando esta carta con mis hijos en el devocional familiar y cuando estábamos estudiando el capítulo 15, especialmente los niños les da curiosidad y empiezan a hacer preguntas. ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? Y papá, y te voy a conocer allá en el cielo. Sí, hijo, me va a conocer. La palabra dice que conoceremos como hemos sido conocidos. Y le digo, y no solo a mí, allá va a ver a Pablo, a David, a todos los que menciona la Biblia. Y se hacen más preguntas. Yo creo que
Es valedero que nosotros tengamos esa curiosidad y que vayamos a la palabra y que el Señor nos diga cómo va a hacer eso, ¿verdad? Nos quitemos de esa mente que esa imagen que nos han querido sembrar de que vamos a estar con unas alitas en el cielo tocando un arpa, montados en unas nubes. ¿Se imaginan qué aburrido sería eso? ¿Va? No, el cielo es totalmente algo distinto. Y con solo la presencia de Dios va a ser algo maravilloso. Nuestra regeneración. Y por último, la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, el Espíritu Santo de Dios. El mismo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos nos va a levantar a nosotros. Está garantizado, hermanos. Y para mí es bonito venir aquí a Choluteca, verlos, abrazarlos, compartir con ustedes. Pero va a ser mucho más maravilloso cuando nos miremos en la gloria de nuestro Señor. Hay una garantía de eso, y es la palabra de nuestro Dios. Y sobre esa garantía y sobre esta palabra, nosotros tenemos que descansar. Y saber que viviremos en la eternidad para honra y gloria de nuestro Dios. Como conclusión, sabemos que Cristo Jesús murió y resucitó. Hoy está vivo a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros en el cielo. Así lo dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y es necesario que yo me vaya a preparar moradas para ustedes. Esas moradas un día van a ser ocupadas por nosotros. Él está esperando regresar por segunda vez. Nosotros como iglesia le estamos esperando que Él regrese. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo, hablándole al apóstol Juan: estuve muerto, pero vivo. Tengo las llaves de la muerte. Y número 2, sabemos que así como Él resucitó, Él también nos va a resucitar a nosotros. Esta es nuestra esperanza. Y de esto es lo que estamos aprendiendo, de lo que vamos a estar aprendiendo la próxima semana. Así que mi consejo para ustedes hoy, hermanos, es que se anticipen a leer qué es lo que sigue del capítulo 15, para que la próxima semana lo que se exponga sea más claro para ustedes. Que indaguen, que descansen sobre esta promesa y que la vivan en su corazón. Juan 5, 28, 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El mismo Evangelio de capítulo 14, versículo 19, el Señor Jesús nos dice: poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis
porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es una promesa que nos ha alcanzado a nosotros el día de hoy. Descansemos sobre la promesa de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, porque tu Hijo vive, nosotros también viviremos. La promesa de la resurrección en tu palabra es innegable. La promesa de tu resurrección es un fundamento de nuestra fe, un fundamento inconmovible, inamovible, y con el que nosotros, y sobre el cual nosotros, Señor, podemos descansar confiadamente. Bendito seas, Padre, por esta promesa. Bendito seas, Señor, porque un día estaremos delante de ti, regenerados y justificados, santificados, para estar en tu gloria, disfrutando de tu presencia, Señor, para alabarte por la eternidad. Gracias, Señor, por tan grande misericordia. No lo merecíamos, mas los méritos de tu Hijo Jesús nos han justificado y damos gracias por ello. Y en sus méritos, y en sus promesas, y en su poder damos gracias. En su nombre, gracias. Amén.